El pavimento es un conjunto de capas de material seleccionado que reciben en forma directa las cargas de tránsito, proporcionando una superficie de rodamiento la cual debe funcionar eficientemente. Las condiciones necesarias para un adecuado funcionamiento son la anchura, trazo horizontal y vertical, la resistencia para las cargas y para evitar las fallas y agrietamientos, tener una buena adherencia adecuada entre el vehículo y el pavimento, aun cuando las condiciones del pavimento sean húmedas. Este debe presentar una resistencia adecuada a los esfuerzos destructivos del tránsito, de la intemperie y el agua. La resistencia de las diferentes capas no solo dependerá del material que la constituye, también resulta de gran influencia el procedimiento constructivo. Los factores más importantes son la compactación y la humedad, ya que cuando un material no se acomoda adecuadamente, este se consolida por defecto de las cargas y es cuando se producen deformaciones permanentes. Existen varios tipos de pavimentos, en los cuales nos vamos a enfocar en dos, que son los rígidos y los flexibles. El pavimento flexible resulta más económico en su construcción inicial, tiene un periodo de vida de entre 10 y 15 años. Tienen la desventaja de requerir mantenimiento constante para cumplir con su vida útil. Este tipo de pavimento está compuesto principalmente de una carpeta asfáltica, de la base y de la subbase. Las secciones de pavimento flexible son estructuras de pavimento cuya superficie de rodamiento es de mezcla asfáltica, ya sea fría o caliente. Se caracteriza por transmitir la distribución de tensiones y deformaciones generadas en la estructura por las cargas de rueda de tráfico. Se da de tal forma que las capas de revestimiento y base absorben las tensiones verticales de compresión del suelo de fundación por medio de la absorción de tensiones cizallantes. En este proceso ocurren tensiones de deformaciones y tracción en la fibra inferior del revestimiento asfáltico, que provocará en su fisuración por fatiga por la repetición de cargas de tráfico. Al mismo tiempo, la repetición de las tensiones y deformaciones verticales de compresión que actúan en todas las capas de pavimento producirán la formación de hundimientos en la trella de rueda, cuando el tráfico tiende a ser canalizado, y la ondulación longitudinal de la superficie, cuando la heterogeneidad del pavimento fuera significativa. Los pavimentos flexibles están compuestos principalmente de tres capas, las cuales son carpeta, base y subbase. La carpeta es la capa superior del pavimento. Su tipo más común es la carpeta asfáltica, de granulometría densa. Sin embargo, existen numerosos tipos de superficies de rodamientos con diferentes funciones dentro del pavimento. La base es la capa intermedia del pavimento. Su tipo más común es la base granulada o base hidráulica. Sin embargo, existen otros tipos de base con materiales de refuerzo y diferentes tipos de estabilización química, física o mecánica compactación. La subbase es la capa inferior del pavimento. Su tipo más común es la base granular. Sin embargo, existen también subbases estabilizadas y granulometrías controladas con funciones diversas. Además de la función estructural, esta capa puede existir o no dentro de este pavimento. La capa subrasante es la capa de terreno de una carretera que soporta la estructura de pavimento y que se extiende hasta una profundidad que no afecte la carga de diseño que corresponde al tránsito previsto. Esta capa puede estar formada en corte o relleno, y una vez compactada debe tener las secciones transversales y pendientes especificadas en los planos finales del diseño. El espesor del pavimento dependerá en gran parte de la calidad de la subrasante, por lo que ésta debe de cumplir con los requerimientos de resistencia, incompresibilidad e inmunidad a la expansión y contracción por efectos de la humedad. Por consiguiente, el diseño de un pavimento es esencialmente el ajuste de la carga de diseño por rueda a la capacidad de su rasante. Esta capa tiene que estar libre de vegetación y material orgánica, de lo contrario el material deberá reemplazarse por material adecuado para subrasante en el tramo correspondiente, o considerar la estabilización de los suelos subyacentes. Para compactar la capa de subrasante, el espesor de esta debe escarificarse, homogeneizarse y mezclarse, conformarse y compactarse en su totalidad hasta lograr la densidad máxima. La subbase. Esta es la capa de la estructura de pavimento destinada fundamentalmente para soportar, transmitir y distribuir con uniformidad las cargas aplicadas de la superficie de rodadura de pavimento, de tal manera que la capa de